Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas después de haber terminado su primer viaje misionero, y la escribe justo antes del famoso concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. En su primer viaje misionero, aproximadamente el año 44 al 46 después de Cristo, Pablo llega a Galacia y estando en Galacia visita varias ciudades de Galacia, y eso está en la Biblia. Visita ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Esas son ciudades de Galacia. Y es interesante que cuando Pablo llega a todas esas regiones, los judíos rechazan la predicación del evangelio. Sin embargo, muchos gentiles comienzan a recibir el evangelio y se convertirían en el enfoque ministerial del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, tan importante fue el avivamiento entre los gentiles en Galacia, que cuando termina el primer viaje misionero, y Pablo presenta su informe a la iglesia de donde él pertenecía, dice Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, están hablando de Pablo y de Bernabé, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pasa el tiempo y cuando Pablo está en Antioquía es informado que malos hermanos judíos estaban visitando las iglesias, y los hermanos de Galacia, que él había plantado iglesias con Bernabé, estos malos hermanos judíos los estaban visitando para obligarlos a circuncidarse y para obligarlos a someterse a las leyes de Moisés. Y cuando Pablo recibe ese informe se enoja, y Pablo les escribe la carta a los Gálatas y llama a ese evangelio que estos malos hermanos estaban enseñando, lo llama en Gálatas 2:1 un evangelio diferente. Y Pablo acusa a esos malos hermanos judíos y les dice: ustedes han entrado para, y usa dos verbos fuertes, perturbar y pervertir el evangelio. Pero no solamente ello, Pablo usaría un adjetivo mucho más fuerte para referirse a esos malos hermanos que estaban tratando de perturbar y pervertir a los hermanos de la iglesia. Y usa la palabra anatema. Gálatas 1, versículo 8 y versículo 9, Pablo usa la palabra anatema dos veces. La palabra anatema significa malditos, una palabra fuerte. Entonces Pablo les escribe esta carta dura, tratando de refutar a estos malos hermanos. Lo que al apóstol Pablo le molestaba era que estos falsos maestros estuvieran engañando a los hermanos. Pero lo que más le molestaba era que los hermanos que él les había enseñado la palabra cayeran en ese juego. Por eso que Pablo les dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado, les dice a los hermanos de Galacia, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En Gálatas 3:1 el apóstol Pablo les dice, y lo hace con signos de exclamación, Gálatas insensatos, le dice a los hermanos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En Gálatas 3:3 les dice nuevamente el apóstol Pablo fuerte, tan necios sois, le dice a los hermanos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar ahora por la carne. Hermanos, el tema central de Pablo en la carta de los Gálatas es reafirmar la doctrina cristiana que nosotros tenemos, que es la justificación por la fe. Para Pablo, la salvación no es adquirida por cumplir las obras de la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe.
Así es como llegamos a Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo va a usar una alegoría, un ejemplo. El ejemplo de un padre rico y de su hijo heredero. Y Pablo va a decir que mientras el hijo del padre rico es un niño, a pesar de ser heredero de todo, no se distingue de los esclavos, porque el niño necesita tener tutores, guardianes que lo cuiden y que lo corrijan hasta que crezca y hasta que pueda heredar la riqueza del padre. Y Pablo va a usar esta alegoría para decir, de la misma forma nosotros, mientras éramos niños espirituales, estábamos sin Cristo, estábamos sujetos a las leyes de los hombres que nos servían como tutores. La ley nos decía lo que debíamos y lo que no debíamos hacer, pero también la ley sacaba lo peor de nosotros. Pues la ley nos decía, no hagas esto, y más lo queríamos hacer. Y nos mostraba que al final del día éramos esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestra carne, esclavos de nuestro pecado. Y según Gálatas 4:3, nosotros estábamos esclavos de los rudimentos del mundo, de las costumbres del mundo, hasta que vino Cristo y todo cambió. Así es como llegamos a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. En esta mañana quiero dividir mi mensaje en tres partes: el nacimiento de Jesucristo, versículo 4, la obra de Jesucristo, versículo 5, y la identidad del cristiano, versículo 6 y versículo 7. Quiero comenzar con el nacimiento de Jesucristo. Pablo comienza estableciendo una verdad fundamental. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, significa que la venida de Cristo, hermanos, no ha sido un plan accidental o un arreglo de último momento para remediar el problema del pecado de la humanidad. El pecado del hombre y la degradación de la humanidad no han agarrado a Dios ni desprevenido ni sorprendido. Dios, en su omnisciencia, todo lo sabe, y en su soberanía, en su gobierno absoluto, ya había establecido un plan de redención desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Por eso que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, el apóstol Pedro dice esto, dice, y lo leo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ¿qué dice? Ya destinado desde ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días o tiempos por amor de vosotros. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, Juan está hablando acerca de la bestia, esta figura terrible que va a aparecer en los postreros tiempos. Y dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Eso va a suceder. Van a adorar al anticristo los que no han creído en Cristo Jesús. Dice en el libro de la vida del Cordero, que fue, dice, inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, Cristo Jesús, el plan de que viniera no es algo del 2024. Antes que se fundase el cielo y la tierra, ya el Padre había establecido que su Hijo Jesucristo viniera al mundo para redimir al hombre de su pecado. Dice también la Biblia que Dios envió a su Hijo. Hermanos, significa que quien nacía en Belén no era un simple bebé. El que nacía era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Dios encarnado. La frase hijo de Dios puede confundir a algunos, pero no debe verse como que Jesucristo es una creación, un ser creado, y que por lo tanto es menor en divinidad que el Padre. No. Muy por el contrario, la palabra hijo de Dios nos habla del hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para identificarse con el hombre.
y para redimir al hombre de su pecado, estando en esta carne sin perder su divinidad. Esto es algo que ninguno de nosotros podíamos hacer, solo Cristo podía hacerlo. Alguien que habla de Jesús como hijo de Dios es el Evangelio de Marcos. Leo algunos versículos. Marcos 1:1. Miren cómo comienza Marcos 1:1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Marcos 3:11. De espíritus inmundos, dice: y los espíritus inmundos, al verle a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Marcos 5:17, la historia de Jesús con el endemoniado gadareno. Y clamando a gran voz dijo el endemoniado: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios saben que es el Hijo de Dios. Marcos 15:39, Jesús está en la cruz y el centurión romano que estaba frente a él, viendo que después de haber clamado había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios, no porque es menor, sino porque significa que es el Verbo de Dios que se hizo carne para salvarnos a nosotros del pecado. Hermanos, nacido de mujer parece insignificante, pero para Pablo es necesario decirlo. ¿Por qué? Porque es redundante. Todos nosotros nacemos de mujer. Mi padre no me ha parido, mi madre es la que me ha parido, al igual que ustedes. Decir que Jesús nació de mujer era redundante, sobreentendido, pero para Pablo era necesario decirlo. ¿Por qué? Porque era una manera de reafirmar la humanidad de Cristo. Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Tenía que ser plenamente Dios para que su sacrificio perfecto expiara el pecado del hombre. Pero también tenía que ser plenamente hombre para poder representar a toda la humanidad en la cruz. Por eso vino Jesús, hermanos, para morir por nuestros pecados. Para convertirse en nuestro hermano mayor, tuvo que nacer de una mujer, y por eso nació de la Virgen María en Belén. Nacido de mujer es una frase poderosa, porque es el cumplimiento de Génesis 3:15, el famoso protoevangelio. ¿Qué significa ello? Porque en Génesis 3:15 es el primer versículo en la Biblia donde se nos da una promesa de salvación después de la caída de Adán y de Eva. Génesis 3:15 dice: y pondré, Dios le está hablando a la serpiente y a Eva, y les llama la atención a las dos, y le dice: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. En otras palabras, la descendencia de la mujer, de la cual vendría Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás. Y tú, la serpiente, la simiente de la serpiente de Satanás, le herirás en el calcañar, en el talón. La serpiente solo podría herir en el talón de Jesús en la crucifixión, pero no podría matarlo, porque Cristo se levantaría de la tumba. Hermanos, nacido de mujer es importante porque había que cumplir lo que Isaías había profetizado. 700 años antes que naciera Jesús, Isaías profetiza en Isaías 7:14. Y esto es lo que dice Isaías: por tanto, el Señor mismo, listen to that, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Cuando Jesús nace, Lucas deja claro que Jesús nacería de una mujer joven y virgen de nombre María, y que su nacimiento no sería por participación masculina, sino por la obra del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, miren conmigo, 9 versículos del 26 al 35. Interesante cómo Lucas lo cuenta. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dejan bien claro que tenía que estar una mujer de por medio. Y entrando donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29 más. Ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo será este? Verso 30, entonces el ángel le dijo: María, le está hablando a la mujer, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32, este Jesús, no el pastor, Jesús, no el Papa Francisco, Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no he estado con varón, no he tenido sexo con varón. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Lucas se toma 9 versículos para contarnos esto? Porque había que cumplir la promesa de que Jesús nacería de mujer. Hermanos, esto es importante. El hecho de que Jesús naciera de mujer para Pablo era importante. Y era importante porque para Pablo la mujer tenía que estar sujeta a su marido y tendría que engendrar hijos para ser salvada. Esto es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 15. Suena fuerte, pero esto tiene un lugar en la Biblia. Pablo dice a las mujeres de la iglesia: porque no permito a la mujer enseñar, no el pastor. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando en términos de la iglesia. Verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15. Pero se salvará. ¿Cómo? Engendrando hijos. De ahí viene Jesús. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Con esto, hermanos, quiero decirle a todos los cristianos evangélicos que tratan a la mujer como si fuera un trapo, como si fuera una cosa, como si fuera tan solamente la suela del zapato. La mujer es importante en el plan de Dios. La mujer tiene un lugar en los propósitos de Dios. Jesús pudo haber aparecido de un momento a otro sin necesidad de nacer de mujer, pero Dios lo permite primero para darle naturaleza, para darle humanidad a la venida de Jesús, pero también para reafirmar que así como en Eva todas las mujeres pecaron, en María todas pueden ser redimidas si sirven al Señor en fe, en amor y santificación con modestia. Alguien diga amén en esta tarde. Cuando la Biblia dice que Jesús nace bajo la ley, es importante porque Jesús nace como judío, no nace como peruano, no nace como salvadoreño, no nace como venezolano, no nace como mexicano, nace como judío. Y nace para mostrarnos que Él, Jesús, sí podía cumplir la ley a la perfección, nosotros no, Él sí. Por eso que en Mateo 5:17 Jesús lo dice con claridad. Dice: no penséis que he venido para abrogar, cancelar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o cancelar, sino ¿para qué? Para cumplir. Jesús vino para cumplir la ley. Nosotros no podríamos por nuestra naturaleza caída. Jesús nació bajo la ley para cumplir la ley. Número 2, la obra de Jesucristo. En Gálatas 2:7 nos dice, hermanos, la Biblia que Jesús nace bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese, estoy en Gálatas 4, perdónenme, es Gálatas 4:5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, esto es algo interesante, un poco difícil a veces de entender. Jesús nace bajo aquella ley que mantenía a los hombres esclavos del pecado.
La ley solo existía para mostrarnos lo que estaba mal, pero la ley no podía ayudarnos a hacer el bien. Jesús nace bajo esa ley como cualquier hombre para identificarse con el hombre. La ley no era mala. La ley nos enseñó que había un problema en nosotros que no nos enseñaba a cumplir la ley. En Romanos 3, versos 19 y 20, el apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante. Pero sabemos, dice Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Claro, ¿por qué bajo el juicio de Dios? Porque todos hemos transgredido a la ley de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley no puede salvarnos del pecado. Nadie puede decir, cumplí la ley a la perfección y ahora soy salvo. Nadie, porque nadie puede cumplir la ley. Pero termina diciendo el versículo 20, porque por medio de la ley están solamente ¿qué? El conocimiento del pecado. La ley solamente nos enseña lo que es pecado, nada más. Pablo lo explica mejor en Romanos 7. Romanos 7, versículos 7 al 12. Miren lo que Pablo dice con relación a la ley. Pregunta, verso 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es mala? ¿Y qué responde él? En ninguna manera. Porque yo conocí el pecado, o porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos queridos, antes, cuando no existía ley, hacíamos cosas por hacerlas. Pero cuando la ley nos dijo, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no fornicarás, en ese momento ya había una ley que marcó una línea y ahora yo tenía que someterme a esa ley. Pero el problema es que la ley no podía ayudarme a cambiar a mí. La ley solamente me podía decir lo que estaba mal. Y cuando me decía no codiciarás, más codiciaba. No mentirás, más mentía. No robarás, más robaba. No fornicarás, más fornicaba. No harás esto, más lo hacía. El problema es que la ley no es mala. Solamente la ley existió para decirnos, esta es la línea. Pero nos mostró un problema más grande. Nosotros solos no podemos cumplir la ley. Porque hay un problema en nosotros, que es la carne, que es el pecado. Por eso que en el verso 8, Romanos 7, 8, dice, mas el pecado, ahora está hablando del pecado en él, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, produjo en mí toda codicia. Claro, porque antes cuando me decían no codiciarás, ahora codicio. No sé si le ha pasado. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños y le decía, no metas la mano en el enchufe, más lo metían. Siempre es así. En nuestra naturaleza está el hacer lo que nos dicen que no debemos hacer. Está en nosotros. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Por eso que dice el verso 9, volviendo a Romanos 7, 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, o sea, venida la ley, el pecado revivió. Claro, salió a la luz el pecado. Yo no sabía que era malo codiciar, pero ahora que sé que es malo, porque la ley me lo dice, inmediatamente me di cuenta y dice, qué codicioso que soy. ¿Y qué dice Pablo? Y yo morí. Está hablando de muerte espiritual. Verso 10, y hallé, dice Pablo, que el mismo mandamiento, la ley, que era para vida, porque la ley me dieron para que me portara bien, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte, porque ahora estoy haciendo lo contrario, lo que no debo. 11, porque el pecado que está en nosotros, tomando ocasión por la ley, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por eso que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, Jesús nace bajo la ley, porque sólo así Jesús podía mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla. Al morir en la cruz, Jesús toma nuestro lugar. Jesús paga el precio por nuestras múltiples infracciones y delitos a la ley de Dios.
Por eso que cuando la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, la Biblia no miente, porque siempre en nuestra naturaleza hemos hecho lo contrario a lo que la ley de Dios nos pide. Cristo vino, hermanos, para hacer dos cosas. Primero, para morir en la cruz en nuestro lugar, porque nosotros deberíamos morir por nuestro pecado. Al ser infractores de la ley, Cristo vino y tomó nuestro lugar. Pero en segundo lugar, Cristo vino y nos liberó de esa ley, y ahora nos ha puesto en la ley de Dios, sellada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso que en Gálatas 3, versículo 10, la Biblia dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, Gálatas 3:10, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Claro, el que falla a la ley es maldito. El que falla a una tilde de la ley es maldito de todo, condenado de todo. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, claro, la ley no nos puede justificar con Dios. Al contrario, la ley nos condena con Dios. Pero el justo, por la fe, vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, claro, sino que la ley dice: el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. La ley funciona en retribución. Te portas bien, te va a ir bien. Te portas mal, te va a ir mal. La ley solamente premia basado en los hechos, pero no trabaja en nuestro interior. Pero ¿qué hizo Cristo en el verso 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Cristo se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Alguien diga amén en esta hora. Hermanos, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, ha pagado el precio de nuestra maldición. Y por eso que en Romanos 8, ahora que ya no estamos bajo la ley, ahora que ya no estamos imposibilitados de cumplirla, ahora Romanos 8 dice: ahora pues, está hablando de los que están ahora en Cristo, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, claro, la ley no podía cambiarme a mí, solamente me decía lo que debía y lo que no debía. Por cuanto era débil por la carne, ¿qué pasó? Dios, enviando a su Hijo, aleluya, ¿cuánto dan gracias al Señor por el Hijo de Dios? En semejanza de carne y de pecado. Cristo por eso tomó carne, para mostrarnos que Él sí podía cumplirlo. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, que lo único que la ley me ha mostrado es que soy un miserable pecador. Siempre lo he sido. A nadie le puedo engañar. Si hay iglesias donde hay apóstoles o profetas o superpastores que se creen santos y perfectos, algún día lo veremos. Pero yo soy un pobre pecador, un hombre imposibilitado de hacer el bien. Me equivoco del momento que me levanto en la mañana y saco un pie de la cama. Desde ese momento me equivoco y me vivo equivocando todos los días. Y si estoy aquí parado es por la gracia y la misericordia de Dios. La ley solamente me enseñó que dentro de mí hay un problema enorme, pero gracias sean dadas a Dios que Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y como si fuera poco, ahora me ha puesto su Espíritu Santo, para que cada vez que quiera hacer algo que transgrede a la ley de Dios, su Espíritu Santo me diga: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Antes, cuando no tenía a Cristo, lo hacía porque nadie me decía nada.
La gente no me decía nada porque la gente quería agradarme a mí. La gente me aplaudía las barrabasadas, las tonteras que hacía. Si tomaba con ellos, me aplaudían. Si fumaba con ellos, me aplaudían. Si fornicaba con ellos, me aplaudían. Si robaba con ellos, me aplaudían. Si estafaba con ellos, me aplaudían. Mi familia no quería decirme nada para quedar bien conmigo. Pero gracias a Dios que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cada vez que queremos hacer algo que no está bien delante de los ojos de Dios, el Espíritu Santo nos dice: no lo hagas, y nos libra de caer en el sucio juego del pecado. Alguien diga amén en esta hora. No es que estamos libres de la ley humana, ahora estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Y la ley de Cristo Jesús no son reglas, la ley de Cristo Jesús es el Espíritu de Dios que nos guarda, que nos guía, que nos enseña, que nos exhorta, que nos ayuda, que nos levanta. Lo que me agrada de aquí es que Pablo dice que nosotros hemos recibido la adopción de hijos. Hermanos, esta es una frase muy bonita, porque era costumbre en la ley romana que los hijos adoptados reconocían y aceptaban y tenían todos los privilegios, adquirían todos los privilegios de los hijos naturales de la familia que los estaba adoptando. Eso era la ley romana. La ley romana no hacía distinción entre el hijo natural y el hijo adoptivo. Por eso que nos pasa a nosotros en nuestra ley occidental. Yo tengo 4 hijos. A mí me gustaría, quizá de aquí a algunos años, adoptar a alguien. ¿Cuántas veces que viajo a Centroamérica les he dicho? Veo tantas niñitas de 13 años, 14 que tienen bebés y bebitos chiquitos. A mí me gustaría adoptar un niño, una niña. Y según la ley, el día que yo adopte a ese niño o a esa niña, la ley occidental, de donde viene la ley romana, me dice a mí que ese niño o esa niña a quien yo le dé mi apellido, el día en que yo me muera, tendrá los mismos derechos que mis 4 hijos biológicos. Esa es la adopción. Por eso que siempre decimos: tengan cuidado. En América Latina es la cosa más graciosa. Los padres se hacen viejos, los hijos biológicos ni caso le hacen. A veces son los hijos adoptados los que terminan asumiéndolos, pero en el día de la herencia los hijos biológicos son los que vienen a tocar la puerta. Es interesante que Pablo dice que nosotros estamos adoptados por Cristo, por Dios, el Padre. ¿Por qué somos adoptados? Somos adoptados, hermanos, porque la Biblia dice en Juan 1:12 que la manera de ser adoptado es recibir a Cristo Jesús. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, ¿les dio qué? Les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. La única manera que yo pueda ser adoptado en la familia de Dios es que yo pueda recibir a Cristo Jesús. La única manera que yo sea adoptado en la familia de Dios es que yo crea que Jesucristo vino para morir en la cruz por mí. Eso me da potestad, eso me da autoridad de decir: ahora yo soy hijo de Dios. En Efesios 1:5, la Biblia nos habla que hemos sido adoptados por Dios en Cristo por el puro amor del Señor. Hechos 1:5 dice: en amor, hablando de Dios, habiéndonos predestinado ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor me eligió a mí y lo eligió a usted porque a Él le dio la gana, y por eso estamos agradecidos. Es como que algún día, volviendo al ejemplo, la alegoría que les hice, que yo decidiera adoptar una niña o un niño o un bebé allá en Honduras. Hermanos, no podría. Yo quisiera adoptarme a todo el orfanato que tiene allá el pastor Rubio allá en Honduras. ¿Cómo quisiera llevarme a todos? No podría mantenerlos a todos. Pero entre todos los que haya tendré que elegir uno. Y cuando lo elija, probablemente tendré que llevarlo a la ley hondureña y pedirle que lo pongan bajo mi autoría, y luego tener que llevarlo a la embajada norteamericana para poder pedirle la ciudadanía norteamericana para traerlo. Al haber elegido a ese niño o a esa niña, no será porque el pastor Rubio o la gente me dijo, será el puro afecto de mi voluntad. ¿Por qué eligió a él y no lo eligió a los otros? Porque a mí me dio la gana de elegir a ese niño. De la misma manera nosotros debemos estar agradecidos con el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados.
condenados. Y el Señor miró y dijo: a ese lo voy a amar. Y la gente dirá: pero ese no merece. Borracho, drogadicto, ha estado en un centro de rehabilitación, estafador, ha estado en la cárcel, mentiroso, mujer que anda con hombre por aquí, hombre por allá. Esta persona tiene una boca, parece una cloaca. Y a ese lo vas a elegir. Sí, a ese lo eligió Dios por el puro afecto de su voluntad. Alguien diga amén en esta hora. A Dios le dio la gana de hacerlo. Y por eso que estamos agradecidos al Señor. ¿Cómo no le vamos a servir, hermanos? Si estábamos en la cloaca del mundo y ahora le servimos al Señor, ¿cómo no le vamos a servir? ¿Cómo le vamos a negar? ¿Cómo le puede negar usted cuando los amigos le digan: oye, compadre, ya no tomas con nosotros, ábrete una tequila o una, qué sé yo, un pisco sour, vamos a tomar? Le dije: no, brother, yo te respeto, ya no lo hago. Pero qué barbaridad, tu mujer te tiene, a mi país dicen, te tiene pisado, te tiene mandilón, seguramente te han lavado la cabeza, ese pastor peruano. No, ni el pastor ni mi mujer. Cristo me eligió, Cristo me compró. Esto no pasa ni por mi mujer, ni por mis suegros, ni por mis hijos, ni por el pastor. Pasa porque me he dado cuenta que estaba muerto. Cristo me eligió, me dio vida, podría estar muerto, me cambió, me dio un hogar, me dio una familia, me dio un trabajo, me dio mis hijos, me dio paz, me dio gozo, me ha dado tranquilidad, tengo vida abundante y el día que me muera tengo vida eterna. Soy elegido por Dios. Alguien diga amén en esta hora. Aleluya. La identidad del cristiano, y con esto termino, número 3. ¿Están todavía aquí, hermanos queridos? Pablo termina diciendo en Gálatas 4, versos 6 y versos 7: y por cuanto sois hijos, porque ahora somos adoptados, hijos con todo derecho, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. 7. Así que ya no eres esclavo, listen, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, hermanas, ahora que hemos sido adoptados en la familia de Dios, somos hijos de Dios por Cristo Jesús. El día en que usted se aleja de Cristo, está muerto. Usted está en la familia de Dios no por el pastor. Usted no está en la familia de Dios porque su mamá le predicó el evangelio. Usted está en la familia de Dios porque Cristo murió por usted. Por eso Jesús se dio el lujo de decirle a sus discípulos: separados de mí, nada podrán hacer. So, listen, usted no me puede decir a mí hoy día: yo ya soy cristiana, y estar lejos de Cristo. Usted se aleja de Cristo y usted no está en la familia. Amén, hermanos queridos. Ahora, lo bonito de esto es que Pablo nos dice que Cristo nos ha traído a la familia de Dios, pero nos ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, y lo ha enviado a nuestros corazones. Por eso, hermanos, que cuando decimos ábrele tu corazón a Cristo, como dijo Yahshua ahora en la pequeña obra, si Cristo está tocando, ¿le abrirías tu corazón? Es una forma figurada, porque realmente el que viene a morar a nuestro corazón es Cristo en la persona del Espíritu Santo. Cristo está sentado en el trono al lado de su Padre. Cristo es el que nos mueve su obra en la cruz. Pero cuando decimos me rindo, Dios mío, perdóname mis pecados, perdóname mis fallas, me arrepiento. Sí, Cristo viene en la persona de su Espíritu Santo y viene y entra a nuestro corazón. Y cuando viene el Espíritu Santo y entra a nuestro corazón, lo primero que hace el Espíritu Santo, hermano, se le pone un sello, una estampa. Ese sello significa que ahora somos propiedad de Dios. Alguien diga amén. Pertenencia de Dios. Entra el Espíritu Santo y dice: mío. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo no sé si estoy hablando de la gente correcta, pero... Y por eso que somos hijos de Dios. Cuando yo era niño, mi padre, también pastor, vivíamos en Argentina. Y mi padre siempre fue un gran predicador, más joven, ahora tiene ya casi 75 años, pero más joven, era un predicador muy efusivo. Yo soy un predicador mucho más tranquilo que mi papá. Mi papá corría por acá, corría por allá, hermano, era muy fuerte mi papá.
Y cuando él empezaba, él era misionero en Argentina, nosotros éramos niños. Me acuerdo que los primeros que se convirtieron en la iglesia eran gente de la mala vida. Gente que había estado presa, drogadictos, borrachos, se convertía porque mi padre, su mensaje era fuerte y predicaba. Y me acuerdo que muchos de ellos que venían tatuados en la época en los que los tatuajes eran malos. Hoy día tatuaje es nice para muchos. Pero en esa época tatuaje, inmediatamente en la mente de nosotros, tatuaje, delincuente. Tatuaje, exconvicto. ¿Sí o no? Hoy día se ponen tatuaje. ¡Ay, qué lindo está de moda! ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? Y me acuerdo que a veces, cuando mi padre predicaba, los muchachos llegaban y tenían sus tatuajes marcados, todo su cuerpo. Entonces a mi papá le gustaba cantar un cántico que hace años que no se canta. Y un cántico muy bonito, y yo me acuerdo que era un niño, yo tendría la edad de Natanael, 12, 13 años, y miraba a esos muchachos cómo cantaban. Y el coro decía: enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Y luego decía: enamorado de Él, enamorado de Él. Y luego decía esto: en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Y yo me acuerdo que yo miraba a esos muchachos que tenían tatuados el nombre de sus exnovias que los habían dejado, de su madre muerta, de sus hijos que ya tenían otro padrastro, que cantaban con lágrimas en sus ojos. Exconvictos, exborrachos, gente que su misma familia los había corrido, algunos habían salido de la cárcel. Muchos de ellos hoy día están sirviendo al Señor, ya sea en el ministerio o ya sea en otros trabajos en la obra de Dios. Cantar con todo su corazón: en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa esto, Pastor Javier? Hermano, significa que en el momento que nosotros rendimos nuestro corazón a Cristo, el Espíritu Santo pone un sello y dice: a partir de ahora este hombre, esta mujer, estos niños, estos jóvenes, esta familia le pertenecen a Cristo Jesús. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Le pertenecen a Cristo Jesús. Por eso que Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Con el cual fuisteis, dígalo, no les escucho. Con el cual fuisteis, ¿para qué? Para el día de la... Hermanos queridos, el día de la redención es cuando tengamos que pararnos frente al Señor. Mire, amigo, usted que me mira, usted se puede reír y dirá: Javier Chávez es un idiota, cree todas esas tonterías y fábulas de la Biblia. Bueno, ese es un asunto. Usted cree que Perú va a salir campeón y miren cómo estamos. Usted cree que México es el mejor país del mundo, miren cómo anda. Usted cree que en El Salvador las cosas andan bien, miren cómo anda. Entonces no se queje si yo creo en esta palabra del Señor. Esta palabra del Señor me dice a mí que algún día tendremos todos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo, yo no le puedo decir: yo soy Javier Chávez, tengo una licenciatura, tengo una maestría, tengo un doctorado, soy profesor universitario, soy un tipo educado que he viajado. No, ¿usted cree que eso le va a cambiar a Dios? ¿Usted cree que le va a decir: cuando estaba en la tierra yo vivía en mi casa, la pagué cuando tenía 40 años, de por cierto manejaba varios carros, uno de ellos es... ¿Usted cree que así voy a entrar al cielo? ¿Usted cree que cuando yo me pare delante del trono y decirse: yo fui el pastor de Amistad Cristiana, conmigo se convirtió Hugo, ese gran siervo de Dios que es Hugo, conmigo se convirtió Yahshua, ese otro gran siervo de Dios, ¿usted cree que con eso me voy a parar yo? ¿Sabe cómo me voy a parar? Cuando el Señor me pregunte a mí: ¿por qué tengo que dejarte entrar? Entonces me acuerdo a estos viejos argentinos exconvictos que mi papá los pastoreaba. Me voy a abrir y voy a mostrar: en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Voy a entrar al cielo no por las obras que yo haya hecho. Voy a entrar al cielo porque soy de Cristo Jesús. Alguien diga amén en esta hora. Alguien diga amén en esta hora. Para el día de la redención. Mi pregunta en esta mañana es: ¿tienes ese sello? O si te abrieras así: tienes Pancha, Lola, por el amor de mis hijos, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cuál es el sello que tienes aquí? ¿Ah? O me cansé de rogarle. ¿Cuál es el sello que tienes aquí?
dinero, posesiones, amistades, tragos, viajes. ¿Cuáles? Ninguna de esas cosas vale. Amigo que me escuchas, tú que eres cristiano, ¿tú crees que vas a llegar al cielo porque vas a la iglesia todos los domingos? ¿Porque das tu dinero? ¿Porque te llamas pastor? ¿Porque te llamas evangelista? ¿Porque te llamas cristiano del seno de la familia? ¿Porque tu mamita es cristiana? Tú no eres salvo porque tu mamita es cristiana, salva es ella. Porque tu abuelito fue pastor, salvo es él. Mi pregunta es, ¿tienes ese sello? Ese sello no te lo da el pastor Javier Chávez. Ese sello no te lo pone la iglesia bautista, ni la iglesia adventista, ni la iglesia católica, ni la iglesia protestante, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia evangélica. No. Las iglesias no ponen ese sello. Las iglesias solamente predican el camino. Y Jesús dijo, yo soy, dijo Jesús, el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos queridos, amigos queridos, no es el pastor el que pone el sello. No es la iglesia hermosa, Amistad Cristiana, la que pone el sello. Si nosotros dejamos de predicar el evangelio, busque otra. Pero hay uno que pone el sello y se llama Jesucristo. Si Él te sella, nadie te puede borrar. Alguien diga amén en esta hora. Si Él te sella, nadie lo puede borrar.